Hola, hola. ¿No les pasa que se aburren de ver siempre el mismo piso? ¿Conocen la combinación de materiales en los suelos? Miren por favor qué bonito y novedoso se ven estas combinaciones. Puede ser para darle distintas texturas a los suelos o simplemente para definir las distintas áreas de la casa. Gracias a los pisos vinílicos y la gran variedad de diseños que tienen, podemos lograr esto en poco tiempo y sin grandes faenas constructivas. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día. ¿Se animan? ¡Vamos! Este piso vinílico es una maravilla, es súper versátil. Es óptimo para espacios interiores con humedad, por ejemplo, el baño, la cocina. Es resistente a los rayones, de baja mantención, no se destiñe con el sol, pero lo más importante es que tiene una variedad de diseños que nos permite crear pisos con distintas materialidades. Por ejemplo, en este caso, piedra y madera. Hay dos cosas súper importantes que hay que fijarse cuando uno quiere combinar dos texturas y materialidades distintas en un solo piso. La primera es que los dos pisos tengan el mismo espesor para que no se produzcan desniveles en su encuentro. Y la segunda es pensar qué queremos marcar usando estas dos materialidades distintas. Puede ser que queramos dejar la entrada y el pasillo con un tipo de material, por ejemplo piedra, y el living comedor con la calidez de la madera. O en un espacio abierto podemos marcar la zona de una mesa y dejar el resto con otro material. En nuestro caso pondremos pegado al ventanal el piso vinílico imitación piedra para generar un pasillo que divida con la terraza y otro con textura madera para la zona del living donde estarán los muebles. Para este espacio de 7 metros cuadrados vamos a ocupar una caja del piso vinílico tipo piedra y dos cajas del tipo madera. Cada caja rinde 2,6 metros cuadrados, así que serán 3 cajas en total. Vamos a empezar a preparar la superficie para comenzar la instalación. Con un mazo de goma comprobamos que no exista ninguna palmeta suelta. Si nos encontramos con alguna rota o suelta, hay que volverla a pegar con adhesivo para cerámica. Lo bueno de este piso es que lo podemos instalar sobre losa, piso, madera, cerámica, porcelanato sin necesidad de sacar las palmetas, pero no lo pueden instalar sobre alfombra u otro piso flotante. Raspamos restos de mugre con una espátula y aspiramos bien para que no existan piedrecillas u otros objetos que molesten en la instalación o en el nivel del piso. Tenemos que empezar a hacer los cortes para ir calzando las palmetas en el espacio donde vamos a instalar, pero también para que a medida que vayamos avanzando con la instalación podamos ir traslapando el piso. ¿Qué quiere decir esto? Que las líneas de unión no nos queden en el mismo lugar. Se recomienda que la instalación se haga paralela al muro más largo del espacio para lograr un efecto visual de mayor amplitud. El largo del espacio es 366 centímetros, por eso para la primera fila la completamos con 3 tablas enteras que miden 1,22 cada una. Y para la segunda fila ocuparemos 2 de 122 centímetros y 2 trozos de 61 centímetros para generar el traslape. Para cortar con ayuda de una regla metálica pasamos varias veces el cuchillo por un lado de la tabla y también por el revés. Como ven, la forma de cortar el piso es muy fácil y su instalación más aún. Se pone de forma flotante, eso quiere decir que el piso no se pega y se va uniendo con su sistema click. Cada tabla tiene un borde con aleta y otro con ranura, es lo que se conoce como sistema manchembrado. Para empezar, el borde con la ranura debe ir pegado al muro, dejando la aleta libre para unir la siguiente tabla. Por el perímetro vamos a dejar una separación de 4 milímetros que lo podemos lograr con un trozo de la misma tabla. Esta distancia es importante porque el piso vinílico se dilata y necesita una holgura. El sistema click es muy simple, solo se presiona con la mano sin necesidad de herramientas. A lo más podríamos usar un mazo de goma, pero con mucha suavidad. Ya tenemos listas las dos primeras líneas de la textura piedra que combina muy bien con el verde de las plantas de la terraza. Ahora, el resto del espacio del living, vamos con la textura madera. Aquí el traslape lo conseguimos con 3 tamaños de tabla.
la entera, que mide 152,4 centímetros, un corte de 106,8 centímetros y otro de 30,7 centímetros. Haremos 2 patrones que iremos repitiendo. Partimos la primera fila con un trozo de tabla entera y 2 trozos a los costados de 106,8 centímetros. Los instalamos haciendo coincidir la aleta y ranura, igual como con el resto que ya hicimos. Después vamos con el segundo patrón, que es 2 tablas enteras y un trozo de 30,7 centímetros en los extremos. Aquí podemos ver perfectamente cómo vamos generando el traslape. Eso significa que las uniones no quedan en la misma línea. Eso es por un tema estético, porque se ve mucho mejor, y por un tema de firmeza. El piso queda mucho más firme. Vamos muy bien, está quedando impecable. La unión entre las dos texturas está perfecta porque no hay ningún tipo de desnivel. Y ahora, para terminar el proyecto, vamos a poner por todo el perímetro este junquillo. Con la caja de ingletes y un serrucho costilla, cortaremos los extremos de los junquillos en un ángulo de 45 grados para que tengan mejor calce. Tenemos que cubrir un muro de 284 centímetros y 2 de 366 centímetros. Los pegamos con adhesivo montaje aplicado con pistola calafatera. Recuerden que cualquier información que necesiten sobre los materiales que ocupamos en este o en cualquier proyecto lo pueden hacer contactando al asesor virtual en la app, en las tiendas Soymac y en soymac.com. ¡Qué buen cambio logramos! Así de fácil es instalar este piso y lograr esa combinación de materiales que aportan en cualquier espacio. Suscríbete al canal del Hágalo Usted Mismo en YouTube y déjanos en los comentarios si tú te atreverías a hacer esta combinación de materiales en los pisos de tu casa. Activa la campanita para que te llegue contenido como este todas las semanas. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Todo esto lo puedes encontrar en tiendas Soymac, nuestra app y en soymac.com.